Hola jóvenes, vamos a continuar con otro tema de física, siempre en la unidad de cinemática en 2 y 3 dimensiones. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de física. Tenemos ahora ahí método, método para sumar vectores. En la clase de hoy pues vamos a aprender algunos métodos para lo que es la suma de vectores. Para ello tenemos el siguiente planteamiento. Nos dice que un vehículo se desplaza 5 kilómetros al norte y luego 10 kilómetros al este. ¿Cuánto fue el desplazamiento del vehículo? Entonces, eso es lo que nos preguntan. Para ello, entonces, vamos a seguir los siguientes pasos. Número 1 dice, sobre un diagrama, dibuje uno de los vectores a escala y hámelo de 1. Tenemos ahí ese diagrama. eh, donde vamos a dibujar el primer vector, el primer desplazamiento que dice que es de 5 kilómetros. Entonces lo dibujamos, ahí está, miren, ahí está dibujado. Ahora vamos al segundo paso. Luego dice, dibuje a escala el segmento, el segundo vector, perdón, luego dibuje a escala el segundo vector de sub 2, es decir, el desplazamiento 2, colocando la cola del segundo vector en la punta del primer vector y asegurándose de que su dirección y sentido sean los correctos. Entonces, el primer vector, ahí lo marcamos en rojo, entonces, a donde inicia aquí es la cola y a donde termina ya es la punta. Entonces, dice que vamos a dibujar el segundo vector colocando la cola del segundo en la punta del primero. Entonces el primero termina ahí, esa flecha en rojo. Entonces dibujamos el otro ahí, miren, la cola en la punta del primer vector y en la dirección correcta. Como son 10 kilómetros al este, entonces ahí lo tenemos. En la gráfica podemos observar que se desplaza 10 kilómetros, miren, 10 kilómetros. Y luego la flecha dibujada desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector, el primer vector es este y la cola es aquí donde inició. Entonces, la flecha dibujada desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector va a representar entonces la suma o resultante de los dos vectores. Ahí lo tenemos, miren, desde la cola del primer vector, la cola del vector resultante, miren, hasta donde llegó. Ahí. Entonces, ahí tenemos la longitud del vector resultante representa su magnitud, es decir, lo que mida esa flecha, eso va a ser la magnitud. Acuérdense que esa flecha es la representación matemática del vector, en este caso el vector resultante. La distancia en que se va a encontrar el vehículo del punto de partida, ¿va? Entonces está desde ahí hasta el origen de donde partió. La longitud del vector resultante representa su magnitud, Note que los vectores se pueden trasladar en forma paralela a sí mismos, conservando su magnitud y dirección. Para lograr esas manipulaciones que se les conoce como vectores móviles, la longitud de la resultante se puede medir con una regla y luego comparar ese valor con la escala dada. Los ángulos se miden con un transportador y este método se conoce como el método de cola a punta para sumar vectores. El método de cola a punta para sumar vectores. Así se le conoce a ese método. Entonces dibujando los vectores y luego midiendo. Es decir que formamos ahí en ese caso en este caso se formó un triángulo rectángulo, ¿eh? Bien, pero como vamos a usar la regla para medir, no importa entonces a veces de que el triángulo no sea un triángulo rectángulo. Entonces esto va para cualquier par de vectores, puede ser dos o más vectores, inclusive. Entonces, la resultante no se ve afectada por el orden en que se sumen los vectores. Por ejemplo, un desplazamiento de 5 kilómetros al norte al que se le suma un desplazamiento de 10 kilómetros al este, produce una resultante de 11.2 kilómetros.
a un ángulo de 27 grados. Vean la figura esta y la anterior que habíamos trabajado en la clase del video anterior. Por arriba del eje X positivo, lo mismo que cuando se suman en orden inverso. Esto es usando ahora el vector B para representar cualquier tipo de vectores. Entonces, un vector 1 sumado con un vector 2 es lo mismo que un vector 2 sumado con un vector 1. Vean que yo pude haber escrito primero 10 kilómetros al este, por ejemplo, 10 kilómetros al este, y los pude haber movido acá, ¿ves? 10 kilómetros al este y luego 5 llegaría hasta ahí, 10 kilómetros al este llegaría hasta ahí, y 5 hacia el norte, miren, subiría hasta ahí, ¿ves? O sea que voy a dar al mismo punto, ¿va? Entonces, por esa razón decimos que la suma de vectores, entonces, podemos observar que es conmutativa. Ahí nos señala la propiedad conmutativa. El vector 1 más el vector 2 es igual a sumar el vector 2 más el vector 1. Y eso usando ese método de cola a punta. Bien, vamos a continuar y tenemos ahora unos ejemplos más. Vean ustedes la resultante de 3 vectores. El vector resultante de B1 más B2 más B3, es decir, de 3 vectores, vector 1 más vector 2 más vector 3. Tenemos aquí el vector 1. Imagínense que el vector 1 está representado por ese vector, por esa flecha, más el vector 2 que está hacia abajo, miren, más el vector 3 que está en la dirección hacia el oeste. Entonces, al ubicarlos, miren, el vector 1 tiene esa posición, lo tenemos ahí. Luego de la punta ponemos la cola del segundo vector y bajamos hacia abajo como está el vector 2. Y luego regresamos acá, miren, la cola del vector 3 con la punta del vector 2 y llegamos acá. Entonces ahora el vector resultante va a ir desde donde se partió hasta donde se quedó. Es decir, este vector que está acá, ese va a ser el vector resultante. El método cola a punta para sumar vectores se puede extender a 3 o más vectores. La resultante se dibuja desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector que se suma. En la figura 3.5, es decir, en esta figura que hicimos ahí, se presenta un ejemplo. Los 3 vectores podrían representar desplazamientos. Entonces, noreste dice sur y oeste, o quizás 3 fuerzas, es decir, puede representar desplazamientos o puede representar fuerzas o cualquier otro tipo de vector. Entonces, compruebe, dice, si obtiene la misma respuesta sin importar el orden en que se sumen los 3 vectores. Entonces, B1 más B2, sumo esos primeros, más B3 igual a B1 más B2 más B3, que sería la propiedad asociativa en la suma vectorial. Entonces, ustedes pueden ahí hacer ensayos con los 3 vectores y sumar primero estos dos y después sumarle el primero, o sumar estos dos primero y después sumarle el tercero, como lo prefieran. Bien, ahora continuamos. Tenemos ahí una segunda forma de sumar 2 vectores, es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, que es totalmente equivalente al método de cola a punta. En este método, los 2 vectores se dibujan a partir de un origen común y se construye un paralelogramo usando los 2 vectores como lados adyacentes, como se muestra en la figura 3.6b. Entonces, aquí tenemos, miren, tenemos el vector 1 más el vector 2, y eso es igual, vector 1 más vector 2, y el vector resultante sería ese, ¿ve? Entonces sería eso, ¿va? Pero luego nos vamos a esta figura, miren, que sería el vector 1 más el vector 2. Entonces el vector 1, miren, está ahí, y el vector 2, ponemos cola con cola, los 2 vectores, al 1 y al 2. Luego aquí lo pusimos punta con cola, ¿va? Y teníamos el vector resultante, pero acá que pusimos cola con cola, el vector 1 y el vector 2, entonces construimos un paralelogramo donde dibujamos arriba un vector o una línea punteada ahí que es igual a este vector, y hacia arriba, miren,
otro vector como este, solo que una línea punteada ahí que es igual a este vector y paralelo, de hecho, a este vector, este paralelo con este y este lado paralelo con este. Entonces formamos un paralelogramo, un paralelogramo. Entonces, y a la esquina, entonces, miren, va a estar el punto terminal ahí. Entonces, a donde quedaría el objeto que se estuviese desplazando o la partícula que se estuviese moviendo. Entonces, ahí genera el vector. Eso a través del método del paralelogramo, que fue lo que hicimos, de unir los dos vectores, cola con cola, y luego dibujar un paralelogramo. Y para dibujarlo solo es necesario escribir esta línea que es paralela al vector 1 y luego esta otra línea o esta otra línea que es paralela al vector 2 y luego la diagonal sería el vector resultante. Pero sería, por ejemplo, incorrecto hacer esto, miren, decir que de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque se partió de aquí, de este punto. Entonces, esto sí sería erróneo, sería incorrecto en el caso C. Y ahí lo especifica la figura 3.6, dice suma de vectores con dos métodos diferentes, el A y el B. Entonces, este que sería eh, punta o cola a punta y este que sería el paralelogramo y este que sería incorrecto. Bueno, tenemos ahora entonces esa cantidad de problemas ahí que ustedes van a poder resolver como tarea. Eh, Suma de vectores y vectores unitarios, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, 6 ejercicios de tarea y ustedes los van a poder resolver de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora en los dos métodos esos de la suma de vectores, que una es cola a punta y la otra el método del paralelogramo. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.